Y para introducir la reunión, os voy a contar una cosa, bueno, una tontería, pero ayer estábamos en casa de unos amigos que tienen una niña pequeña, de unos 4 años más o menos, y tiene una habitación llena de juguetes, pero llena, o sea, es increíble, tiene cuentos, bueno, de todo, ¿no? Y estaban jugando Lía y ella, y en un momento le preguntó a la madre, ¿dónde está el juego este de café? Que no sé qué, y la madre se puso a pensar, fue y lo cogió directamente. Luego trajo un bebé y dijo, es que este bebé tenía unas colonias, pero las perdí. Esto toda la niña, ¿no? Y la madre le dice, lo tienes debajo de no sé qué, al lado de no sé cuánto. Y yo le digo, ¿cómo te puedes acordar de estas cosas, no? Y es que las madres pues son así, ¿no? Y cuando tú le preguntabas a tu madre dónde estaba algo y no lo encontrabas, te decía, ¿qué voy yo y lo encuentro? Aparecía, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué pasa si una madre dice, no lo sé? Pues estás perdido, ya eso no lo vas a encontrar. Y no sé si habéis tenido la sensación de estar buscando algo con mucho anhelo, porque lo necesitáis o porque queréis saber dónde está y no lo encontráis, pero cuando lo encontráis sentís esa satisfacción de tenerlo otra vez. También me pasó esta semana, estaba buscando una herramienta que necesitaba para trabajar y yo sabía que la tenía. Ahora, ¿dónde? No me acordaba. Pero al final la encontré, ¿no? Y esa sensación de encontrar lo que habías perdido es una sensación de tranquilidad, de decir, por fin, ¿no? Y hoy estamos aquí porque venimos a buscar del Señor. Y esta semana recordaba en la aplicación de la Biblia un versículo que se encuentra en Jeremías y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La pregunta que te lanzo hoy es, ¿cómo estás buscando al Señor hoy? ¿Cuáles son tus motivaciones para buscarlo? El Señor es fácil de hallar, lo tienes que buscar con todo tu corazón. Y me gusta mucho la versión de la palabra que dice, me buscaréis y me encontraréis si es que venís a buscarme de todo corazón. Por lo tanto, os invito hoy, independientemente de cuál sea tu situación, porque Diana esta semana recordaba con un versículo de Santiago que da igual cómo estés, si estás triste, pues puedes orar, si estás alegre, canta alabanzas, pero sea cual sea tu situación no es una excusa para no buscar a Dios, ¿no? Y hoy es un buen día para buscarlo en comunión. También es un buen día mañana para buscarlo cuando estés solo, ¿no? Pero la oportunidad que tenemos hoy de buscar a Dios es única y os invito a aprovecharla hoy. ¿Amén? Así que vamos a orar y ya pasamos al tiempo de alabanza. Muy bien, pues buenos días a todos. Los que duermen también, en la posterior grabación pueden darse por aludidos, y también especialmente a los que a través de las redes pues nos verán en cualquier momento. Quisiera llevarnos en esta mañana a 3 versículos en el libro de Job. Job capítulo 29, versículos 1, 2 y 3. Leo Job 29, lo tenéis en pantalla, 1, 2 y 3. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese, como en los meses pasados? ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en los que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Desde luego el texto que en esta mañana hemos leído nos hace evocar el pasado. Muchas veces creemos que tiempos pasados fueron mejores. Todos éramos más jóvenes, lo cual no significa que fueran tiempos mejores. Dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés que si piensas que cuando preguntes por qué tiempos pasados fueron mejores, nunca de ello preguntarás con sabiduría. Es decir,
Si te lo planteas, estás haciendo el tonto, y permitidme la expresión. Job miraba al pasado. Si yo pudiera revivir el pasado. Seguramente en algún momento cualquiera de nosotros hemos dicho eso. Y Job miraba al pasado porque había decidido que realmente había perdido todo. El capítulo 1 es uno de los capítulos, me atrevo a decir, más dantescos de la Escritura, en el sentido humano. Pierde todo en cuestión de horas. Job miraba al pasado, y cuando miramos al pasado, lo que estamos diciendo es que hemos perdido todo. Desde luego, había cosas tremendas que había perdido. Los hijos, las riquezas se pueden recuperar, pero los hijos, perder un hijo es difícil, es duro, pero perder a todos en el mismo momento, yo no me quiero poner en esa piel. No sé si alguno de vosotros. Es duro. Perdió esclavos, perdió criados, perdió posesiones, perdió todo el ganado, incluso perdió la salud. Había perdido muchas cosas, pero él se olvidó que a pesar de todo Dios le estaba cuidando. Lo hemos leído en el versículo 2. ¿Quién me dice? Como los días que Dios me guardaba. Él pensaba que también Dios había perdido el cuidado de Dios. Y es triste, que podemos perder muchas cosas, pero nunca perdemos el cuidado de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios. No es de mi amor hacia Dios, sino del amor de Dios hacia mí. Y a veces olvidamos que Dios se sigue ocupando de nosotros. Una versión que he cotejado traduce este versículo: si pudiera revivir el pasado cuando Dios se ocupaba de mí. Dios tenía atención por mí. Y Job decide que ese cuidado de Dios ha terminado. Job decidió dejar su felicidad de tiempos pasados y pensar que en el momento presente no había gozo, no había motivos de gozo para su vida. Desde luego, el dolor de Job le inundaba el alma, y creo que muchas veces podemos sentirnos identificados con Job, porque quizá también vivimos la misma experiencia. Él pensaba que Dios se había olvidado de él, pero Dios tenía otros pensamientos. El pensamiento de Dios y el pensamiento de Job no solamente no eran el mismo, sino que ni siquiera coincidían. No había un punto donde pillarlos, eran totalmente diferentes. Y cuando más tarde, en el capítulo 42, leemos los versículos simplemente 12 al 17, y simplemente destaco que el versículo 12: bendijo el Señor el postrer estrado de Job más que el primero, porque tuvo, etcétera, etcétera. Y después de esto, vivió Job 140 años y murió viejo y lleno de días. Hizo otra versión: lleno de felicidad. Aquel que pensaba que lo había perdido todo. Job tomó una decisión que muchas veces también nosotros tomamos. Job tomó decisiones que le robaron la felicidad. Job tomó la decisión de que Dios ya no se ocupaba de él. Dios no le había quitado la felicidad, le había quitado los bienes, que es diferente. Porque la felicidad no depende de lo que tengamos o lo que no tengamos, sino cómo Cristo mora en nuestro corazón. Job tomó una decisión que le quitó el gozo. Job tomó la decisión que le robó la felicidad. ¿Cuántas veces nosotros también tomamos decisiones, verdad, que nos roban la felicidad? ¿Cuántas veces nos pasa eso a cualquiera de nosotros? Y quisiera pensar en esta mañana, en los minutos que tenemos, en 4 cosas que nos roban la felicidad. O permitidme, 4 cosas que aceptamos para que la felicidad sea robada de nosotros. Os llevo al Salmo 126, versículos 1, 2 y 3. Son versículos muy conocidos. Salmo 126, versículos 1, 2 y 3.
cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor lo haga, no ahora, en este momento no, ahora estamos cautivos. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de alabanza, se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces estaremos alegres. Primera cosa que roba nuestra felicidad es poner precisamente nuestra mira en el futuro o en el pasado y no en el presente. Había una añoranza que les paralizaba al pueblo de Israel. Si venís conmigo al Salmo 137, leo el versículo 1 y 2. Dice el Salmo 137, en esta misma tónica: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos e incluso llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Cuando ponemos nuestra felicidad en lo que fue pasado o en lo que esperamos en el futuro, estamos diciéndole: roba mi felicidad actual. Estamos viviendo tristemente. No era sencillo vivir como esclavos, no era sencillo vivir como cautivos en Babilonia, desde luego. No era sencillo tampoco recordar que el pasado había sido vigoroso, había sido un pasado victorioso, había sido un pasado lleno de bendiciones, que todos éramos más jóvenes en el pasado, que teníamos más fuerzas, que teníamos quizá ilusiones, que teníamos alegría. Pero hay una cosa, una frase que a mí en este sermón me ha tocado mucho. Es la frase del versículo 2 del Salmo 137. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Cuando nuestra vida, cuando nuestra visión, mi hermano, mi hermana, mi amigo, está en el pasado, entonces colgamos el arpa. El arpa era el símbolo de la alegría. El arpa era el símbolo del gozo. Cuando había, ¿cuántos salmos se nos habla, verdad? Cantar con gozo, tocad arpa. Porque era el instrumento, permitidme, el que daba más alegría. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros no ha decidido colgar su arpa? De lo que éramos en el pasado, la salud que teníamos en el pasado, lo que teníamos, y a veces habría que verlo si realmente lo teníamos o es un problema de nuestra imaginación. Cuando nuestra vista está en el pasado, cuando tu vista, mi vista está en el pasado, estamos colgando nuestro arpa. Estamos diciendo: no me interesa ser feliz. Dice un proverbio ruso: añorar el pasado es correr tras el viento. ¿Tú te imaginas a alguien corriendo tras el viento? Todos nos protegemos del viento, ¿verdad? Y hay que protegerse de esa añoranza, porque esa añoranza lo que trae a nuestro corazón es colgar el arpa. Decía nuestro texto, dice nuestro texto que hemos leído en el Salmo 126, fijaros: cuando el Señor haga volver la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará en el futuro de risa. Entonces, y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces diremos, ¿verdad? Entonces se dirá que grandes cosas ha hecho. Entonces, en ese futuro estaremos alegres. ¿Sabes? A veces el futuro no llega. Y vivimos con la felicidad en el presente robada. Habían decidido no ser felices hasta que pasasen una serie de cosas. Y a veces tú y yo también decidimos no ser felices hasta que pasen una serie de cosas de nuestra vida. Cosas honestas. Óigame, lo que ellos querían era dejar de ser cautivos, una cosa honrosa total. Pero se olvidaban que aún en la cautividad Dios estaba con ellos, porque nada nos puede separar del amor de Dios. A veces decidimos no ser felices. Si yo tuviera una salud mejor, entonces yo sería feliz.
A veces pienso, si yo no tuviera que depender muchas veces de esto, qué bien estaría. Lo siento por el gremio de formación. Hasta que mi salud no esté bien, hasta que mi tensión no esté bien, hasta que no me dejen de doler los huesos. Y paradójicamente, los huesos nos van doliendo cada día más, ¿sí o no? Aquí hay más de uno que parece que lo ha experimentado. Hasta que el Señor nos llame, después hablaremos de esto, vamos a ir físicamente deteriorando. Si estoy esperando a que me ponga bien, nunca voy a ser feliz. Y el gozo mío no tiene que estar basado en mi salud, sino en el poder de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, incluso al broncodilatador que tengo que tomar a veces. A veces hemos decidido no ser felices hasta que paguemos nuestras deudas. Si tienes una hipoteca, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y en el mes de febrero seguro que eso te anima un montón, que tiene menos días. Y óigame, es un desafío, por supuesto, es una responsabilidad. Pero si yo solamente voy a ser feliz el día que se termine mi hipoteca, conozco unos hermanos, fuera de Galicia, pero estas cosas no pasan en Galicia, que decían, nosotros pagaremos la hipoteca, la firmamos justo el día que el niño nació, así que el día que él tenga mayoría de edad, ya ese día habremos terminado, el día que el niño cumpla 18 años, ese día habremos terminado de pagar la hipoteca. Y recuerdo que hablé con ellos unos años después y me decían, ahora hasta que el niño tenga 22 años. El niño va a cumplir 34. No sé cómo están los de la hipoteca, no les pregunto, créanme. Pero tú imaginas que estás viviendo 20 años, 18 años para ser feliz el día que termine la hipoteca. Mientras tanto la vida te ha ido liando con cosas. A veces decidimos no ser felices, hemos colgado alarma a veces hasta que no se solucione este problema en mi familia. Y yo estoy seguro que en todas las familias hay algún problema. Además, familia perfecta, hay unas cuantas, pero están en el cielo ya. Como digo yo muchas veces, la familia de mi esposa era perfecta hasta que llegué yo. Creedme, todas las familias hay problemas, ¿verdad? Y dificultades. Aunque se lleven muy bien, pero a veces siempre hay algún roce, alguna diferencia. O en el matrimonio, te das cuenta que a los 15 días de casarte, lo del cuchi-cuchi, empieza a hacer chucu-chucu, como el ave-creme, y después a fuego lento. ¿Me entendéis la parábola vosotros que sois muy listos, verdad? Si yo espero que mi esposa cambie, a lo mejor lo que tiene que cambiar soy yo. Si estoy esperando, a veces tengo problemas y pienso hasta que no se me solucionen mis problemas en el trabajo. ¿Quién no tiene problemas en su trabajo? Y los que son empresarios, madre mía, dirán, madre mía. Pero si yo baso mi felicidad en soluciones, no estoy basando mi felicidad en el Señor. O los vecinos, podríamos alargar la lista. Hay un desafío de Dios, y con ello paso al siguiente punto porque el tiempo avanza. Salmo 128:4. Este es el día que hizo el Señor. Fíjate, este es el día que hizo el Señor. Y aquí me permito un paréntesis, versión Jonathan Bernat, no cobro derechos por ella. Tengas los problemas que tengas, personales, de salud, hoy nos gozaremos y nos alegraremos en este día porque lo hizo el Señor. Mi gozo no debe depender de unos euros o de la salud, sino debe depender del Señor. El siguiente punto que os llevo es en Cantares, libro de Cantares, el otro libro que junto con Esther nos citan el nombre de Dios, pero fijaros en Cantares del capítulo 5 y versículo 8. Dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¡Ah, qué cosa más bonita! Marisa, a mí tú nunca me has dicho esto. Yo tampoco. Bueno, es una frase muy bonita. De hecho, se dice, por lo menos hasta hace algún tiempo, los novios, cuando se mandaban tarjetas, en Israel siempre solían poner una cita de Cantares. Es muy interesante. Si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Nos roba la felicidad poner nuestra mira en una persona y no en Dios.
Cuando estás obsesionado con fulanito, con Gertruditas o con Sinforoncito, tú en ese momento estás robándote tu felicidad. Hay personas, y hay creyentes también, que tienen relaciones tóxicas. Amistades, ya no estoy pensando solamente a nivel de noviazgo, amistades. ¿No habéis tenido nunca un amigo tóxico? Eso es peor que un recibo de Hacienda el viernes a la tarde. ¿Sabéis la alegría que da un sobre de Hacienda un viernes a la tarde, no? Es el único la regla, pero el fin de semana quédate. Hay a veces relaciones dependientes. Entramos en un círculo del que no es que no podamos salir, sino que no queremos salir. Porque salir con menos o más, pero dificultades, se sale. A veces hay relaciones que son así. Relaciones que hacen que que hacen que mi felicidad depende de la atención que me preste Gertruditas o Sinforoncito. Como creo que no hay nadie aquí con esos nombres tan bonitos, así los cito. Y en función del caso que me hace Gertruditas o Sinforoncito, entonces yo soy feliz. ¡Ay, qué bien! Hoy me miró de reojo. Lo que te miró de reojo no, lo que tienes es estrabismo. ¿Me entendéis? Lo digo muy de broma, pero vosotros me entendéis, ¿verdad? O esa frase, sin Gertrudis mi vida no tiene sentido. Eso es una relación tóxica. Tu vida tiene sentido porque Dios te ha creado. Déjate de laitas. Mi vida tiene sentido porque Dios me ha creado, no por otra cosa. Que después me da la bendición, y lo digo muy en serio, de regalarme a Marisa. Mira, eso es miel sobre hojuelas. Marisa, ¿me entendéis? Eso es bendición. Pero el sentido de mi vida, no es mi esposa, el sentido de mi vida es Cristo morando en mí. O una frase que a veces dicen algunos: ay, Gertruditas, no me dejes, porque sin ti nunca seré feliz. Pero yo sí, dice Gertruditas. A veces supeditamos nuestra felicidad a otra persona. Y una frase que voy a decir, que sé que puede ser dura y que si la has vivido, no es fácil salir de ella. Desde que me traicionó mi fulanito, Gertruditas o Sinforoncito, mi vida no ha encontrado sentido. Desde luego una traición es dura. En el matrimonio, en los amigos. Hoy viene en La Voz de Galicia, esta mañana miraba una mujer que perdió, dice ella, a su niña con 27 años por un cáncer, y dijo: toda la vida me dolerá la partida, dice más o menos en La Voz de Galicia de hoy, me dolerá la partida de mi niña, pero he decidido ser feliz. Yo no sé si esta mujer tiene a Cristo, pero esto es un principio bíblico. Nuestra vida no depende de los demás. El problema no es una ruptura, la pérdida de un hijo, ni siquiera una relación tóxica, sino no estar dispuesto a salir de ese círculo. Asumir que una persona es lo que nos va a hacer feliz es dejar, yo no digo vender, es dejar que nuestra felicidad sea robada. Asumir que la otra persona es quien nos va a hacer feliz no solamente es olvidar a Dios, no es solamente dejar a Dios de lado, es haber desechado a Dios. No se trata de lo que yo haga a la otra persona o de lo que la otra persona me haga a mí. Se trata de que yo sea feliz en el Señor. El salmista, un salmo muy querido, Salmo 16, dice en el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. Y termina diciendo: en tu presencia hay plenitud de gozo. A mí me gusta estar horas con mi esposa, lo digo de corazón. Lo de menos es lo que echa en la tele, o que sea, incluso lo que sea. El asunto para mí es estar con mi esposa. Pero donde encuentro verdadera satisfacción, donde mi vida se llena, es en la presencia del Señor. Esta mañana se nos desafiaba a orar, a meditar, a leer. Eso es la plenitud de la presencia del Señor.
Quiero llevaros en tercer lugar al libro de Job, de nuevo, capítulo 7. Job es muy interesante sobre el robo de la felicidad. Y en el capítulo 7 leemos los versículos 11 al 15. No refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños, es decir, con pesadillas, y me aterras con visiones. ¿No os ha pasado alguna vez que te despiertas desesperado por lo que has soñado esa noche horroroso? Ese también dice que sí. Vale. Y así, dice, mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Es muy interesante porque se dice que una de las formas más horrorosas es morir asfixiado, una de las formas más horrorosas de morir. Pues él aún encontraba en la estrangulación un alivio y quise la muerte más que mis huesos. En tercer lugar, nos roba la felicidad poner nuestra felicidad en nuestra condición actual y convencernos de que no se puede mejorar. Citaba antes, no voy a entrar otra vez y a repetirlo, la situación económica, anímica, familiar de Job. Y Job llegó a creer que su condición nunca podría no solamente ya mejorar, eso ya, sino ni siquiera cambiar. Todo lo que me espera es lo peor. Quiero morirme, está diciéndonos en este versículo. Me asustas con sueños y me aterras con visiones, y mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Quería morirme, Señor. Soy desesperado. ¿Nunca os ha pasado esto alguna vez? A mí sí, lo conozco. Y dejo que mi felicidad sea robada por lo que veo en el momento, en vez de mirar al Señor. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en el momento, no, en las cosas de la vida. Esto es lo que funciona. Recuerdo la frase de nuestro querido pastor Pablo Royce cuando me dijo una vez, estando ya en su lecho de enfermedad, si la fe no nos vale para un momento así, entonces no, la fe no vale para nada. La fe vale para todos los momentos. Job, y argumentos tenía, decidió creer, como tú y como yo seguramente más de una vez, que no había esperanza. A mi edad volver a tener hijos, a mi edad volver a recuperar el patrimonio. Muchos cristianos se parecen a Job. Deciden creer equivocadamente que eso de la esperanza en el Señor, eso es para el futuro, pero aquí no. Y si la vida en Cristo es para el futuro, queridos hermanos, os lo digo de corazón, a mí no me interesa. A mí me interesa la vida en Cristo en el futuro, pero viviéndola en el presente. Porque lo demás es mal emplear mi vida. El apóstol Pablo diría, para mí el vivir es lo que me espera, no, el vivir es Cristo. Ahora, no en el futuro, porque también lo será. Y aunque vivo con proyección hacia el futuro, vivo el presente. Tú imagínate tener un hijo, no lo vamos a criar, vamos a esperar que crezca. Y tú no haces nada. No, yo no quiero saber nada del niño hasta que el niño sea mayor. Te estás perdiendo esa crianza, te estás perdiendo el gozo del hijo. Hay cristianos que se pierden el gozo en el Señor y cuando lleguen al cielo, yo no sé si tendremos pelo o no, pero si hay pelo se tirarán de ellos porque dirán, lo que me perdí en la tierra. Muchos cristianos se parecen a Job, deciden creer que no hay esperanza para su vida. Vienen tiempos de aflicción, vienen tiempos de enfermedad, incluso la edad. Ayer me pasaba a mi hermana una foto de nuestra tía, que la jovencita tiene 99 años, camino de 100 próximamente. La mujer ya, obviamente, con 100 años casi encima. A veces vienen estos tiempos, la edad, ya yo para qué valgo, con 90 años, ¿cómo me va a llamar el Señor? Y deciden, mi felicidad ahora es que me lleve el Señor. Tú no quieres que el Señor te lleve, tú lo que quieres es quitarte de problemas. Como le pasaba a Job. Y a mí me acaba de decir, pensaba en este texto, quería morirme. A veces decimos, que el Señor me lleve, como si el Señor no supiera quién tiene que llevarse.
Ay, yo es que ahora a lo mejor para mí sería la presencia del Señor. Y queridos hermanos, si reconocemos muchas veces, lo decimos simplemente porque estamos pasándolo mal en el momento. ¿Sabes? El Señor sabe a quién tiene que llevarse. Y si no te llevó a ti, no me llevó a mí, es porque todavía Él entiende que estamos en momentos de estar aquí disfrutando para su gloria y para su honra, para que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, para que nada ni nadie nos pueda robar la felicidad que es vivir en Cristo. Amén. Como Job, hay muchos que desean la muerte, porque como Job han perdido la visión de Dios. ¿Te parece imposible cambiar tu situación? Aférrate, ríndete delante del Señor. Pide perdón por tus pecados, porque con nuestros pecados, sin confesar delante del Señor, nunca podremos ser felices. Pídele al Señor que perdone tus pecados, tu corazón, que renueve nuestras vidas cada día, nuestras malas actitudes. Y hagamos nuestra la promesa que os quiero compartir, y esto lo vamos a tener en pantalla, en Jeremías 32, 27. Dice el Señor: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hay otra versión, y esta mañana he tenido que montar todo cuando llegamos aquí, y traía otra versión que me gustó más, lo he tenido que montar porque se me olvidó el pendrive en casa. Y también esta mañana cuando llegué aquí y vi que se me había olvidado el pendrive, eso a mí no me quita el gozo. Si mi gozo depende del pendrive o de €1, entonces mal asunto. Y dice este versículo en otra versión: Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Y yo quisiera en esta mañana pensar en este versículo en cada uno, en singular. Jeremías, yo soy el Señor. Jonathan, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Eduardo, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Esto es lo que Dios nos está diciendo al oído. Rosa, ¿hay algo que sea difícil para mí? Pepe, Antonio, María, ¿hay algo que sea difícil para mí? Pon tu nombre. Porque Dios te habla a ti. No es el predicador, menos mal. ¿Sabes? Esto cambia nuestra vida. El gozo del Señor no es para el hermano de al lado, es para mí. Y lo comparto con mi hermano. Pero es para mí. Hermanos, demos una oportunidad a Dios de todo corazón. Y eso traerá en nuestra vida felicidad, gozo, paz y especialmente esperanza. Y en cuarto lugar, quiero llevaros a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Imagino que en este versículo habréis estado pensando algunos en esta mañana. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 10 al 13. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, es decir, estabais preocupados. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cuando tengo el bolsillo lleno. No, eso no lo dice vuestra versión ni la mía. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es, Elías, tienes que contentarte con la situación que vives. Es, Jonathan, tengo que contentarme con la situación que vivo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Aquí ha habido discipulado. La enseñanza nunca se hace sin discipulado. Estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la consecuencia. Cuando yo vivo eso, me doy cuenta que todo lo puedo en Cristo. Nos roba la felicidad quejarnos y lamentarnos de lo que nos falta y olvidarnos el gozo de lo que Dios nos ha dado. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación. He aprendido a contentarme, hemos leído. El discipulado es un proceso. Es más, es un proceso que dura toda la vida.
Pero el discipulado es el primer paso para decidir vivir una vida de contentamiento. No es, ay, esto tendría que hacerlo. No tendría. Tengo que hacerlo y lo hago. Yo hablaba con un médico y le dije, bueno, voy a intentarlo. Me dijo, Jonathan, olvídese de eso. No diga, voy a intentarlo, diga, estoy haciéndolo. Hombre, no me apriete. Jonathan, ¿quieres ser restaurado, sanado? Y sí, dice, pues entonces no lo intentes, hazlo. Pablo aprendió que en las circunstancias, incluso una vez en un naufragio, nada le robase la felicidad. Yo estoy en un naufragio, bueno, he estado en barcos donde se han movido bastante. Y creédmelo, he pasado, recuerdo uno de niño que madre mía, todavía estoy moviendo. ¿Y eso te puede quitar la felicidad? Pablo se sentía, pero tened paz, les dice Pablo, y era el que estaba atado. Pablo tenía un corazón agradecido, no agradecido por lo que tenía, sino por el Dios que le proveía. Pablo tenía un corazón agradecido con todo lo que tuviese, aunque no fuese nada. La felicidad de Pablo, como digo, no dependía de una cantidad, sino de una relación con Dios. Muchos cristianos conocemos este texto, pero desconocemos esta realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es un versículo con el que ametrallamos a veces a los demás. Pero este es un versículo para llevarlo nosotros tatuado en el corazón. Como dice la Escritura, llevarlo en la frente para que sea un testimonio. Muchos cristianos tienen felicidad cuando sus caprichos están saciados. Y a veces pueden ser caprichos, como decíamos, honestos. ¿Quién no aspira a tener mejor salud? ¡Qué caramba! Yo no estoy aspirando a que me manden dos broncodilatadores más, ya me llega con eso que tengo. Mi felicidad no depende de eso. Quizá a veces hay cristianos que se sienten bendecidos porque tienen algo. Y tan bendecido de Dios es el que tiene mucho como el que tiene poco. Porque Dios no tiene hijos ni de primera ni de segunda. Dios tiene hijos, como decía el otro día en un foro, Dios tiene hijos de división de honor. Si yo mido las bendiciones de Dios por lo que Dios me da, recuerdo hace muchos años, una hermana ya está con el Señor, tardaron muchos años en tener hijos, y cuando nació, después de bastante tiempo, de más de 14 años de matrimonio, nació el primer hijo, me dijo una hermana, ya último de año, este año el Señor te ha bendecido, con el niño. Y ella dijo, esto ha sido una bendición más de todas las que Dios me ha dado. Eso es fe en el Señor. Eso es aprender a contentarme cualquiera que sea nuestra situación. ¿Sabes? Tú y yo tenemos mucho más de lo que imaginamos. Muchísimo más. Muchos cristianos, como Pablo, son ejemplo, pues solamente encuentran motivos de gratitud y gozo, no porque sean buenos cristianos, sino porque dependen de Dios. No se trata de lo que yo soy, sino de lo que dependo de Dios. No se trata de cantidades, sino de la presencia de Dios en mi corazón. Así pues, vuelvo en esta mañana a pensar, y con ello concluimos, cosas que nos roban la felicidad. ¿Quieres ser realmente feliz? Empieza por reconocer a Dios en todas las áreas de tu vida. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si yo busco a Dios para que me dé, no estoy buscando a Dios, estoy buscando lo que quiero. Pero si busco a Dios por lo que Él es, entonces Dios llena de felicidad mi vida. El profeta Esdras, en el libro de Nehemías, a un pueblo que lo estaba pasando muy mal, pero rematadamente mal, les dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y se lo dice a un pueblo que estaba esclavo, que estaba cautivo. ¿Quieres ser feliz? Reconoce a Dios, pídele perdón por tus pecados, entrega tu vida cada día más a Él. Y concluyo, como digo, ojalá cada uno de nosotros en esta mañana pueda decir a su corazón, como dice el Salmo 103, versículo 2, alaba alma mía al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, porque a veces me acuerdo más de los problemas que de todo lo que me da Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión esta mañana? Lo dejo a criterio y responsabilidad de cada uno. Que el Señor os bendiga.